Hola, profe, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo vas? Bien, bien, gracias a Dios, bien, bien, Michelle. Em, ¿Vieron las que vieron la página de la universidad, la plataforma? No, profe. No, ya están las clases grabadas ahí. Están, bueno, presentaciones, los enlaces de los videos y todo. Bueno, hoy, cuando terminemos esta clase, pues trataré de subirlo en la tarde, subir la clase y la presentación, ¿vale? Vale, profe. Vale, profe, gracias. Bueno, nosotros habíamos quedado el viernes para empezar una clase que se llama vendajes. Entonces, iniciemos la clase de hoy. Va a tener muchos videos. em, entonces, bueno, para que le pongan mucho cuidado, ¿vale? Y muchachos, creo que nosotros tenemos parcial de hoy en 8. Es el primer parcial. Listo, profe. ¿Listo? Gracias. Vale. Y pues por supuesto entra todo lo que hemos visto. Bueno, los vendajes. ¿En qué casos podemos vendar a los animales em, cuando tenemos una urgencia? Cuando hay hemostasia, cuando es necesario aislar la herida del medio externo y evitar infecciones, para estabilizar la lesión, ¿sí? Para minimizar el dolor y para evitar que el daño o lesión sea mayor. Es decir, para evitar que se nos vaya a presentar una hemorragia severa. Eh, Espera un momento que... Buenos días, Aide. Un segundo. ¿Ya están grabando? ¿Ya están grabando? Entonces, como les venía diciendo, obviamente muchas veces vamos a utilizar estos vendajes para evitar que haya una hemorragia severa en el animal. Acuérdense ustedes en las clases anteriores cuando hablábamos eh, de tratar de frenar o parar las hemorragias haciendo presión. Muchas veces podíamos em, utilizar los torniquetes siempre y cuando esto se haga de una manera responsable y pues no tan prolongada, ¿no? También necesitamos o podemos vendar los animales o nuestros pacientes para aislar la herida del medio externo. Es decir, después de hacer la limpieza de las heridas, después de hacer toda esa desinfección, ¿m? es, es necesario vendar las heridas para evitar que se haga, que se produzca una infección severa en los animales o en sus pacientes. ¿Ok? Estabilizar la lesión, ustedes saben muchas veces que dependiendo del área donde se presente la herida, si hay movimientos, las heridas pueden tender a abrirse un poco más, o simplemente cuando el animal
está herido y empieza a rascarse, empieza a morderse, empieza a, a poner esa área de su cuerpo contra otro elemento externo, pues puede simplemente abrirse la herida y haber una cadena de sucesos como los dos anteriores, puede producir nuevamente una hemorragia, puede producirse una infección. em, Obviamente también el vendaje se utiliza para minimizar el dolor. Y esto quiere decir, cuando ustedes no sé si de pronto lo han vivido, cuando tienen una herida abierta, se ponen, dependiendo del tamaño de la herida, obviamente, una curita, cuando se cortan quizás con un cuchillo o en la cocina o incluso con hojas de cuadernos, tienen una herida abierta, pues les va a arder un poquito, ¿verdad? Les va a molestar. Se ponen una curita y ya, eso minimiza mucho el dolor. Lo mismo sucede con los vendajes cuando se utilizan en los animales. ¿Mm? Como lo mencioné anteriormente, pues evitar que el daño sea mucho mayor. Profe, ay, discúlpame una preguntita. Dale. ¿Qué es lo de hemostasia? Ujú. Hemorragias. Ah, ok, listo. ¿Listo? Las capas del vendaje, pues esto va a tener siempre 3 capas. Normalmente se tienen 3 capas, que es la capa de contacto, la capa absorbente y la capa externa o envolvente. ¿Es claro hasta ahí? La de contacto, ¿cómo así, profe? El Sí, contacto profe, con ¿cuáles son? la capa de contacto, igual ya ahorita lo vamos a ver en un video. Mejor dicho, te los voy a poner el video y ya ahorita resolvemos todas las inquietudes que tengan, ¿vale? Están viendo todo en la pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Vale. Sí, señor. Vamos a hablar de vendajes y vamos a empezar definiendo lo que es un vendaje, y es esa ligadura que hacemos con esas vendas u otras piezas de lienzo y que vamos a acomodar de forma ordenada sobre la región donde la vamos a aplicar. Podemos usarlo para cubrir lesiones cutáneas, que lo que haremos será fijar el material de curación y proteger esa herida. También se va a utilizar para inmovilizar lesiones traumatológicas y protegerlas, y detener la hemorragia en el caso de que la haya. Pues los usos en la cura de heridas, lo que hacemos siempre es un vendaje blando o contentivo. Un vendaje blando o contentivo es un vendaje que no va a aplicar compresión ni va a inmovilizar totalmente la herida. Sus usos van a ser para proteger el lecho de la herida, aplicar temperatura, aplicar calor, absorber esos exudados que se puedan producir y proteger física y microbiológicamente el lecho de la herida para que no se nos contamine. Además, va a proporcionar esa última capa una apariencia estética, no se va a ver visualmente esa imagen desagradable de la herida, y nos va a inmovilizar el apósito que apliquemos en forma primaria. Capa primaria es la que está en contacto directo con la herida. Nos sirve para aplicar gasas o toda la infinidad de apósitos que hay en el mercado. Dependerá sobre todo del tipo de herida, del momento en que esté, de la evolución, incluso de las posibles complicaciones. La capa
secundaria consiste en esa capa que aplicamos algodón o tanto natural como sintético, y que lo que va a hacer es protegernos la herida tanto físicamente frente a traumatismos, nos va a aplicar calor también y va a absorber exudados, y va a reducir el riesgo de compresión isquémica porque va a repartir toda esa presión de forma uniforme a lo largo de la región donde estamos aplicando el vendaje. La capa terciaria es esa capa externa. Lo que va a hacer es fijarnos todos los materiales anteriores, va a dar tensión y nos va a dar una apariencia estética al acabado final del vendaje. Una de las complicaciones más frecuentes en el uso de vendajes en veterinaria es el desplazamiento del vendaje. Las posibles causas. La primera es que el paciente nos desmonta el vendaje. Otra sería la dificultad por la región corporal donde lo aplicamos, que tenga más movimiento y suele hacer que se caiga por sí solo. Otra sería también que en el momento en que lo aplicamos la lesión está muy inflamada. Una disminución del diámetro donde hemos aplicado el vendaje puede ser también por atrofia muscular o por reducción del edema. Y por último, el peso del vendaje al retener el exudado o la humedad también hace que se pueda caer. ¿Cómo vamos a evitar el desplazamiento del vendaje? En primer lugar, nos ayudaremos mucho del esparadrapo o venda hipoalergénica. Nos va a servir para hacer estribos, tanto en extremidades como en la cola, y para unir también el vendaje con la piel adyacente, sobre todo con la zona de pelo. Otra manera de evitar el desplazamiento es el anclaje al tronco. Un vendaje que no se puede desplazar es el vendaje en espiga. Lo que se hace es hacer un vendaje trenzado con vendas que produzcan cierta compresión. Se puede acabar el vendaje con malla tubular, que tenemos una disposición de diferentes tamaños. Y por último utilizaremos el collar isabelino, básicamente para que el paciente no nos desmonte el vendaje. Una complicación de consecuencias graves es la compresión isquémica de los vendajes. En muchos casos puede producir daño tisular, necrosis o complicaciones sistémicas graves. Hay que ser muy prudente a la hora de aplicar las vendas elásticas. Primer truco es desenrollar siempre fuera del vendaje. Esto es la forma incorrecta, forma correcta. Desenrollamos fuera del vendaje y aplicamos suavemente, lo acomodamos sin apretar. Volvemos a desenrollar y aplicamos sin aplicar tensión. La venda cohesiva. Esta es más peligrosa, es muy elástica. Nunca debe estirarse. Se tiene que aplicar sin tensión. Hay que advertir al propietario de los signos de alarma, sobre todo cuando un vendaje está haciendo compresión. El paciente, si está incómodo, está produciendo una compresión, durante las siguientes horas se lamerá o se querrá morder el vendaje, estará inquieto. Y siempre que hacemos un vendaje en una extremidad es conveniente dejar los dedos expuestos y ver que no se edematiza. Ante la mínima duda hay que volver a deshacer el vendaje o acudir al propietario antes de 24 horas, otra vez al centro veterinario para rehacer ese vendaje y ver cómo está esa herida. ¿Alguna pregunta, muchachos? Profe, en aves, ¿cómo es el tema? En aves, normalmente va a ser más difícil por dos cosas. Primero, estás hablando de aves silvestres, aves de postura, ¿de cuáles? ¿Cuál, o en Eh, general? por ejemplo, cuando son aves pequeñas, lo de pajaritos, palomas, suros. Ok. Si se va a presentar una fractura, obviamente, qué sé yo, las paticas se les fracturaron, ¿sí? Entonces, pues la idea obviamente es poner el hueso en el sitio. ¿Mm? Si no hay una lesión que comprometa el tejido, es decir, si el hueso se fracturó y no se le salió, que es raro que no pase, pero puede pasar, no se le salió, no se abrió la pierna, sino se coloca el hueso,
se va a poner un poquito de gasa alrededor, ¿sí? Tiene que hacerse, ahí sí tiene que hacer una compresión, ojo que no se vaya a parar la circulación del animal. Y le puedes poner yeso. En las droguerías normales hay unos yesos que se utilizan, que son como vendas de yeso, ¿sí? Y tú las puedes cortar. Eso es seco, eso no pasa nada. Posterior a eso la tienes que poner en agua y se la pones alrededor. Y después, si le pones una venda elástica alrededor que le recubra el yeso, y ya, obviamente lo pones con cinta y esto, Profe, espadadrapo, dime. digamos, cuando tú dijiste que el hueso no se sale del tejido, más o menos así, ¿cuánto tiempo dura el animalito en curarse? Eh, bueno, eso va a depender de varios factores. Uno es la nutrición, que no vaya a presentarse una hipocalcemia eh, severa o leve. Entonces, aproximadamente unos 20 días, de 20 días a un mes, seguramente estaría la recuperación del animal, no en su totalidad, pero sí por ahí en un 70% de avance. Ok, profe. ¿Y en las alitas, sabes de pronto algo? En las alas es más difícil porque tendrías que vendarle casi todo el cuerpo. Se tiene que inmovilizar, es decir, si se le fracturó una alita, y trata de hacer este ejercicio ahí, pega tu brazo eh, como si te estuvieras abrazando, el brazo derecho o el izquierdo, el que quieras, y sería inmovilizar esto alrededor de todo el tronco, de todo el cuerpo del animal, y lo mismo, va a ser más difícil porque pues obviamente tiene que estar en un reposo máximo. Tú sabes que las alas y las articulaciones en esta región de las aves pues van a tender a moverse bastante, ¿no? O con más Mm. frecuencia. Entonces va a ser un poco más difícil, quizás más demorado, puede soltarse el vendaje más. eh, y el éxito de eso es muy difícil, poner yeso, esas vendas de yeso en las alas de las aves, eh, pero sí puede resultar un vendaje o tratar de colocar el hueso en el lugar, mejorar la dieta, por supuesto, y tratar de inmovilizarlo lo más que puedas. No sé si me hice entender con el ejercicio. Sí, profe, pues es que lo que digamos a veces uno piensa es de que el animalito de pronto necesita movimiento. No Ujú, es malo porque ellos tienden a caerse y si tiene ala fracturada y lo mismo en la patica, es complicado como su movilidad, o sea, toca claro. vigilarlo como 24/7. Claro, es lo que te dije ahorita, o sea, el éxito de esas cosas es el reposo y si vas a tener, eh, el animal tiene que estar muy tranquilo porque tú sabes o ustedes saben que las aves normalmente son demasiado nerviosas. Ujú. em, y pues cualquier movimiento que los vaya a exaltar, eh, o que los vaya a prevenir ruidos, visitas, bueno, visitas me refiero a que tú estés encima, pues los va a alertar más y, no, y la recuperación va a ser más difícil, es eso, Ok, profe, muchísimas ¿ves? gracias. Muchas veces, yo no sé si muchas veces ustedes no han visto palomas, estas palomas que hay por la calle, pues obviamente con cojeras y todo esto, pero en las articulaciones, como si estuviera, como si hubiese una inflamación muy grande, eh, sobre todo en las patas. No sé si has visto. Sí, profe, y se pone ¿Mm? como de colores. Exacto. Puede ser una lesión de este tipo, ¿sí? Entonces, eso seguramente, pues, con seguridad le va a doler o le ha dolido o le estará doliendo en ese momento, pero es una lesión de mucho tiempo atrás y pues por supuesto que no se trató y eso es una de las consecuencias, ¿ves?
O esas palomitas Igual, que van brincando así como para alimentarse y eso, puede ser eso. pero igual si uno las trata después, si hay un poquito más de éxito. Es que Sí, yo me claro. encontré una hace poquito y la estoy curando, pero está como berraco. Es muy difícil, realmente es muy difícil, pero sí se puede hacer, ¿sí? Con mucho tiempo. Y lo que te digo, depende de muchos factores. Primero, eh, pues que el animal trate de estar en el reposo más grande posible, que el hueso esté soldando exitosamente y una dieta eh, que tenga o que contenga calcio, pues le va a ayudar mucho a la recuperación del hueso. ¿Vale? Vale, profe, muchas gracias. Vale. No sé si quedó claro el video, quedaron claras las capas del vendaje. Sí, profe. Ok, yo no me acuerdo quién estaba, si eras tú quien estaba preguntando las capas del vendaje, pero Sí. fíjense ustedes, muchachos, eso, la gasa es fundamental. Acuérdense también que no se debe poner algodón directamente en la herida, y ustedes saben la causa, ¿verdad? Por infección, igual que no se Di- pone. Dime, Laura. Digamos que porque haya infección. Puede producirse una infección, sí. El algodón normalmente va a soltar como hilitos, bueno, ustedes las niñas que más se maquillan y se desmaquillan eh, las uñas y la cara, no sé si con algodón, pero las uñas seguramente sí. Ustedes se dan cuenta que cuando lo sueltan o cuando lo utilizan, quedan por ahí hilitos o pedacitos de algodón suelticos. ¿M? Todas esas cosas van a producir muchas veces que haya infección porque el tejido se va a tapar, por decirlo de alguna manera, eh, y esos residuos de algodón van a quedar ahí. Contrario o todo lo contrario lo que pasa con la gasa. La gasa va a salir siempre limpia, es decir, así sea sucia o sea con fluidos o sea con lo que sea, pero va a salir todo el compuesto de la gasa como tal, ¿sí? Es por eso y es más fácil de retirar, de limpiar. Pero lo que decía Laura ahorita es totalmente válido. Entonces, por eso primero se pone la gasa, también permite que la herida o la lesión pueda transpirar un poquito, ¿m? Que salgan los fluidos, que salga lo que tenga que salir. Posteriormente se le va a poner el algodón que nos va a servir para hacer ese tampón y después, si la venda elástica o la venda que vayan a utilizar, dependiendo obviamente como lo vieron en el video, la zona, que fue lo que les hablé iniciando la clase, la herida, por supuesto, el tamaño de la herida y si tiene hemorragia o no tiene hemorragia eh, este animal. Acuérdense, muchachos, también es importante que ustedes tengan presente eh, cómo se debe poner la herida. Perdón, cómo se debe poner el vendaje. Muchas veces nosotros tenemos por facilidad a colocar las vendas o todo lo contrario de lo que habló la veterinaria acá. Es decir, ir desenrollando ese vendaje, ¿verdad? Esa venda sobre el área lesionada del animal. No sé ustedes si les queda fácil estirarla y después ir vendando o simplemente desenrollar el vendaje sobre el área lesionada. ¿M? Es válido, para mí las dos cosas son válidas. A mí se me facilita más. Personalmente, ir desenrollando la herida me parece que me queda un poco más fija, que ese anclaje que uno hace es un poco más seguro. A mí, no sé si me haga entender, no sé si requieran que les ponga
la cámara y me vaya explicando. No sé. Dime. Con la cámara y explicar. Laura, casi no te escuchamos o casi no te escucho. ¿Me repites, por favor? Que si puedes poner la cámara, porfa, y explicarnos. Ah, claro. Ven, dame un segundito. Entonces, parte lesionada, ¿verdad? Sí, señor. Vieron que la veterinaria cogía la gasa, suponiendo que este es, perdón, el vendaje, suponiendo que este es el rollo, lo estiraba, ¿cierto? Y posteriormente daba la vuelta, ¿sí? A mí personalmente se me facilita más si esta es la herida, ponía la gasa o pongo la gasa, que haga un poquito de presión suave, pongo el rollo, el vendaje ahí y voy desenrollando el rollo sobre la herida, ¿sí? No lo estiro, es decir, no hago lo que hizo ella, sino simplemente pongo el rollito así, con un poquito, ejerzo un poquito de presión y voy desenrollando todo el tiempo, hasta cubrir toda el área y hasta dejar una zona donde pueda meter un poquito el dedo, dependiendo del grosor del dedo, y mirar si hay tensión, si estoy dejando la circulación o que pase la circulación sin problemas. Y también lo corroboro, dependiendo de la zona, obviamente, con la circulación. Si es en los miembros anteriores o posteriores, pues como decía él, mirar que esto quede libre, ¿sí? Y mirar si se puede mirar. ¿Se acuerdan el truco de mirar si el animal tenía reflejos pellizcando acá entre los dedos? Sí, señor. Es válido que ustedes lo hagan. Mirar, a ver, a veces dependiendo de la raza del animal, dependiendo del tamaño, del color sobre todo, se puede mirar a ver si está clarito acá, si hay ¿qué? Un color muy pálido o está normal o está muy rojo. Entonces, eso también nos puede ayudar en ese momento. No sé si Laurita, no sé si me hice explicar bien, si me hice entender bien. Sí, sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? ¿Es válido? Sí. ¿Les quedó claro? Sí, la Y eso es, presión, hola, dime, profe, qué pena. La presión se ejerce, depende la herida sí, o... Ah, sí, claro, dependiendo de la herida, tú sabes si hay una herida más abierta, pues obviamente tienes que tener un poquito más de fuerza y presión para tratar de cerrarla lo más fácil posible, ¿sí? Y que esa herida, dependiendo también de la zona, si la zona es una zona donde el animal va a tener un movimiento eh, constante, pues va a ser más difícil que esa herida sane rápidamente. ¿Mm? Es eso, listo, profe, gracias. ¿vale? ¿Sí me hice entender, muchachas? Sí, señor. Vale. Listo. Ahorita se va a cortar, muchachos, porfa, vuelvan a conectarse. Tenemos varios videos para ver hoy. ¿Ya acabó? No, todavía no. Ay, no, perdón, profe. Tranquila.